Ok, ahora vamos a ver este problema donde se difunde helio a través de dos capas de agua, a través de dos capas de gas, perdón. La primera es de CO2 con un espesor de 2 centímetros y la segunda de aire con un espesor de 3 centímetros. Ambas capas están a 0.9 bar y 298 Kelvin. La composición de helio al entrar a la primera capa es 0.10 y a la salida de la segunda es 0.01. Si las composiciones del helio en la interfase son iguales en el dióxido de carbono y en el aire, determine lo siguiente. El flux de helio se considera que las capas están estancadas. El flux de helio se considera contradifusión acumulada en cada capa. Y dicen, ¿cuál flux es mayor? Si lo correcto es considerar medio estático, ¿cuál sería el porcentaje de error si se considera contradifusión acumulada? Ok. Entonces vamos a ver aquí. Igualmente, no sé si copie, espero que sí. Tengo, en este caso, el que se difunde es helio. Y tengo una capa de, la primera es de CO2. Entonces, este es de CO2. Y la segunda es de cloro. No, aire, perdón. Y la segunda es de aire. Aire. Con un espesor de 2 centímetros y la segunda de aire con espesor de 3 centímetros. Ok. Lo primero entonces es plantear el problema igual. Donde yo tengo que el flux de helio en la capa de CO2 depende, aquí voy a poner capa de CO2. Flux de helio, capa de CO2 es igual a difusividad de helio en la capa de CO2. Depende también de la concentración total. Depende también de la fracción inicial, digamos, la Y1 en la capa de CO2, la Y2 en la capa de CO2. Y depende del espesor. Ok. Y lo mismo va a depender si yo lo hago para la capa de aire, en este caso. Aire. 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 Y espesor. Este es del CO2 y este es el espesor del aire. Ok. Pues hay que calcular el flux en este caso. Primeramente, supongamos medio estático. Si es medio estático, en estos dos, y es más, creo que queda más claro si lo pongo acá arriba. Medio estático. Medio estático, pues el flux es igual a coeficiente de difusividad por concentración total por el logaritmo de 1 menos la Y final entre 1 menos la composición inicial entre el espesor. Y pues este también es igual. ¿Ok? Simplemente cada uno hace referencia a lo suyo. Vamos a ir viendo los datos.
La primera de CO2 tiene espesor de 2 centímetros. Entonces, de una vez, este es 2 por 10 a la menos 2. La segunda tiene 3 centímetros. Entonces, este es 3 por 10 a la menos 2. ¿Ok? La combustión de helio al entrar a la primera capa, es decir, CO2, es 0.1. No me dice qué, asumamos que es composición molar. Entonces, 0.10. Y a la salida de la segunda es 0.01. Es decir, aquí fracción, aquí es 0.1 y acá es 0.01. ¿Ok? A la salida de la segunda. Entonces, a entrar yo tengo 0.1 y a la salida de la segunda es 0.01. Ok. Concentración total. Concentración total son gases y es 0.9 y 298. Por tanto, la concentración total es 0.9 bares por 100.000 para convertir a pascales entre 8.314 por 298. 298. Esta es la concentración. Y es exactamente la misma porque están los dos a las mismas condiciones. Ahora, te dice que estas fracciones en interfase es la misma. Las composiciones de helio en la interfase son iguales en el dióxido de carbono y en el aire. Es decir, esta es igual a esta. Y entonces la que tengo que mover es esta. ¿Por qué? Porque esta y esta función de esta. Ok, lo que me hace falta aquí son los coeficientes de difusividad. No los tengo. Entonces debo tener un apartado para calcular coeficientes de difusividad. Y entonces recordemos que el coeficiente de difusividad, en este caso, depende de la presión, depende de la temperatura, depende del peso molecular del primer componente, depende del peso molecular del segundo componente, depende del peso molecular del diámetro molecular del primer componente, del diámetro molecular del segundo componente, de un omega, yo recuerdo en la fórmula, depende del epsilon entre capa del primer componente, depende del epsilon entre capa del segundo componente, depende del epsilon entre capa de la mezcla de AB y depende de una cierta coordenada X. Vamos a ver. Para gases, yo tengo todas estas fórmulas. El helio es un molécula monopolar, el CO2 también y el aire también. O sea que puedo utilizar esta fórmula de aquí. Vamos a utilizar esta. Por tanto, vamos a tener que coeficiente de fusividad es igual a 0.00266 por temperatura elevada a la 1.5 entre presión por... me falta el peso molecular de la mezcla. Peso molecular de la mezcla elevada a la 0.5 por diámetro de colisión de la mezcla elevado al cuadrado por la omega.
Entonces, este es el peso molecular de AB y ese es el sigma de AB. ¿Ok? Esta de aquí me da en centímetros cuadrados sobre segundo. Esta de aquí debe estar en bares. Esta de aquí debe estar en Kelvin. Este de aquí las unidades del peso molecular. Sigma en Armstrong. Omega no tiene unidades. Entonces en Kelvin. Esta no tiene unidades. Y esto pues va a estar en Armstrong. Primeramente pues vamos a... Este va a ser dato. Peso molecular. Vamos a poner que es igual a X. La X es igual a la temperatura que yo meta aquí entre el epsilon entre capa de AB. Entonces, entre esto de acá. El peso molecular de AB va a ser igual a 2 veces por peso molecular de A por peso molecular de B entre peso molecular de A más peso molecular de B. Ok, ya está. Sigma de A es sigma de A más sigma de B dividido entre 2. ¿Qué más? Omega. Primero, epsilon entre capa de AB es epsilon entre capa de uno por epsilon entre capa del otro elevado a la 0.5. Y estos de aquí van a ser datos que voy a sacar. Estos van a ser datos. Estos van a ser datos. Estos van a ser datos. Y estos van a ser datos. Necesito eso para poder calcular lo demás. En el omega si hay una fórmula que debo meter, que debo utilizar. En este caso la fórmula del omega es igual a 1.06026 entre lo que yo calcule aquí en X elevado a la 0.15610 más 0.193 entre epsilon de 0.47635 por X más 1.03587 entre epsilon 1.52996 por este valor de X más 1.76474 entre el epsilon, no, el EPS, perdón, 3.89477 por el valor de X. Y este directamente ya sería mi omega. Dan cosas extrañas porque no tengo datos como tal. Pero este ya me va a servir, este es para el helio en CO2. Este de aquí. Por lo tanto ocupo datos del helio y del CO2. Vamos a meter los datos del problema. Los datos del problema es 0.9 bares y 298 Kelvin. Pues vamos a ir poniendo 0.9 bares y 298 Kelvin. Peso molecular del helio es 4. Peso molecular del CO2 es 44. No me sé los demás, pero podemos encontrarlos. En este caso, busquemos el del helio. Dice que la sigma del helio es 2.551 y el epsilon entre capa del helio es 10.22.
Ok, sigma de B, que es del CO2, en este caso es 3.941, y el epsilon entre capa del CO2 es 195.2. Y se calcula todo. Estos son es el coeficiente de difusividad, en este caso del helio en CO2. ¿Ok? En centímetros cuadrados sobre segundo. Sin embargo, yo también quiero estos cálculos. ¿No habrá nada importante? No. Para el helio en el aire. Entonces, el helio en el aire son la misma presión y la temperatura. El peso molecular del aire es 29. Y simplemente hay que cambiar entonces la sigma de B, que es la del aire. Es 3.62 y 97. Es el sigma, en este caso, del helio con el aire. Bueno, pero es el coeficiente de fusividad del helio con el aire. Entonces, aquí es en CO2, pues ocupo este, y como está en centímetros cuadrados y yo lo quiero en metros cuadrados, pongo 1 entre 10.000. Aquí como está en igual en centímetros cuadrados, si yo lo quiero en metros cuadrados, pongo 1 entre 10.000 y ya me calculan los fluxos. Aquí cabe destacar que si yo tengo un valor aquí, por ejemplo 0.05, me calculo los fluxos acá, pero yo sé que están mal porque no son iguales. Entonces debo poner una condición. Condición que sea este flux entre este flux. Y esto me debe dar igual a 1. Entonces, datos, buscar objetivo, que esta celda es igual a 1, cambiando esta celda. Y ya encontré los fluxos. En este caso, el valor de los fluxos es mol sobre metro cuadrado segundo, porque metí todas las unidades en sistema internacional. Este es mol sobre metro cúbico. Esta es metros cuadrados sobre segundo. Estas no tienen unidades, estos son metros. Entonces, ya tengo las fracciones. El flux de helio se consideran capas estancadas. Ya lo tengo. Pero ahora te dice, ¿qué pasaría si se considera medio estático? No, perdón, si se considera contradifusión equimolar. Pues, vamos a mover o copiar, mover al final, crear una copia. Este es 2 y este lo vamos a poner como 2.1. 2.1. Y aquí es contradifusión equimolar. Contradifusión equimolar. Lo único que debe cambiar es la fórmula del flux para no moverle nada. Coeficiente es menos coeficiente de difusividad por concentración total por final menos inicial. Y todo esto entre espesor. ¿Ok? Esto es considerando en este caso contradifusión equimolar, para que haga referencia a los mismos coeficientes de difusividad para no volverlos a calcular. Ahora tengo que hacer lo mismo. Buscar objetivo, que esta celda es igual a 1, cambiando esta fracción, para que los fluxos sean iguales. En este caso, si yo considero contradifusión equimolar, este es lo que me da el flux. Entonces, el error, considerando que el de medio estático es el correcto, pues debería de ser correcto menos
incorrecto, que es para medir la diferencia entre correcto y si quiero por 100. Entonces el porcentaje de error me da a 5.56% aproximadamente. Es decir, ya calculé el flux, que se considera si son estancadas, flux si se considera que hay contradifusión acumular en cada capa, y cuál flux es mayor. En este caso es mayor en contradifusión en medio estático. ¿Y cuál es lo correcto? Porcentaje de error 5.50 y tantos %.